Hoy vamos a hablar sobre las sumatorias y vamos a trabajar un poquito con propiedades de las sumatorias. Fijaros, para poder partir con sumatorias, lo primero que vamos a hacer es recordar muy brevemente y de una forma muy liviana lo que representa una sucesión. Una sucesión va a ser aquella función que nos va a llevar elementos que están en los naturales a elementos que están en los reales a través de la siguiente relación. El 1 lo va a llevar a un término a sub 1, el 2 lo va a llevar a un término a sub 2, el n a un término a sub n, pero quiero que lo entendáis de la siguiente forma. En realidad vamos a considerar que estos fueran los pasos que uno va dando y aquí cuál es la expresión que resulta de aplicar en el paso 1 una fórmula que nos estén dando, en el paso 2 la misma fórmula, en el paso 3 la misma fórmula y así sucesivamente. Por ejemplo, imaginaros que en este caso tuviéramos esta sucesión a sub 1, a sub 2, a sub n y nos dijeran que en este caso la expresión a la que vamos a llegar para cada paso va a ser a sub k igual a k más 1. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en el paso k, yo lo que le voy a aplicar en el paso k va a ser el número del paso más 1. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, a sub 1 usando esta expresión para esta sucesión, ¿qué haríamos? Diríamos, en el paso 1 yo tomo 1 más 1, o sea, el número del paso más 1, es decir, me da 2. En el paso 2, ¿qué valor recupero? El número del paso más 1, es decir, 3. Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué expresión tendría? O sea, ¿qué valores tendríamos en ese conjunto? Tendríamos el 2, el 3, el 4, así hasta n más 1 términos. ¿De acuerdo? Imaginaros, por ejemplo, una sucesión que es bastante usada y que también trabajamos mucho con ella, que es la de los números pares. Sabemos que los números pares corresponden a una sucesión. ¿Cuál es la regularidad de los números pares? Que lo que hacemos es que cada vez vamos sumando 2, pero otra forma de verlo es que efectivamente la expresión de un número par, ¿qué es? Que es un número que es múltiplo de 2, es decir, tenemos 2 por algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para transformarlo en sucesión? Vamos a decir, ok, si yo estoy en el paso 1, el primer número par con el que yo partiría sería 2 por el número del paso, es decir, 2 por 1 que es 2. ¿Qué sería el siguiente término de esta sucesión de los números pares? Tendríamos el 2 por 2, 4. Y así consecutivamente. Es decir, que por lo tanto nuestra sucesión de números pares, suponiendo que partimos con k igual a 1, con número de paso igual a 1, tendríamos que son el 2, el 4, el 6, el 8, y así consecutivamente. Podríais generar distintas sucesiones, la sucesión de los números impares, la sucesión de, de los números que van sumando de 3 en 3, distintas sucesiones. Más adelante vamos a trabajar con otras sucesiones y vamos a hablar de progresiones aritméticas, vamos a hablar de progresiones geométricas. Estas progresiones van a cumplir ciertas características, pero lo vamos a ver en otro momento. Ahora bien, quiero que entendáis bien, una vez entendido básicamente lo que representa una sucesión, quiero que entendamos qué significa la sumatoria. Si uno entendiera qué representa la sumatoria en sí, muchas de las propiedades que uno aplica adquirirían sentido y por lo tanto siempre podríamos recurrir, en caso de que no recordemos una fórmula, a poder expandir la sumatoria. Fijaros, como os he dicho, la sucesión habla de un resultado en un paso n. Esta n entended que es muda, podría ser k, podría ser cualquier valor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, tenemos en la misma sucesión que hemos dado de los números pares, con k perteneciente a los naturales, partimos entonces con el 1. Cuando k vale 1, dijimos que obteníamos el 2 y así consecutivamente. Imaginaros que ahora nos hablaran de sumar los 5 primeros términos de esa sucesión. O sea, entenderíamos que así, de forma inmediata, es sumar 2, más 4, más 6, más 8, más 10. Pero en vez de escribir todo eso expandido, uno utiliza el símbolo de sumatoria. El símbolo de sumatoria es este sigma mayúscula y esto representa una suma, pero esta suma significa que no se corta entre medias. Veamos.
Si nosotros hablamos de que sumamos a sub k, donde k va desde 1 hasta 5, significa que yo voy a empezar a hacer aquí un contador. Imaginaros un contador que va pasando. Parte en el 1 y llega al 5. Y este contador pasa por el 1, pasa por el 2, pasa por el 3. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que pasamos con un k, tomamos un elemento de la sucesión y lo sumamos. Entonces, si decimos, ya, mi contador parte desde 1 hasta el 5, de los a sub k, yo tengo que tomar la expresión de ese a sub k y entender que en realidad lo que estoy haciendo es que esta expresión a sub k, estoy diciendo, cuando k vale 1, tomo el a sub 1, el resultado en el paso 1, más, porque está el símbolo de sumatoria, el a sub 2 en el paso 2, sigue el contador, suma de nuevo en el paso 3, suma de nuevo en el paso 4, suma de nuevo en el paso 5. Y entonces tomamos esa expresión de la sucesión y evaluamos para cada paso el valor de la expresión. Y sale lo que habíamos dicho, la suma de los números pares desde 2 hasta 10, que nos da 30. Veamos ahora propiedades de las sumatorias rápidamente.